de la clínica psicológica, en el mundo de la clínica psicológica, una fobia es un miedo exagerado que se siente hacia algo y que además es incontrolable por la persona. Una persona que tiene una fobia le tiene un miedo exagerado a algo y ese miedo es incontrolable, pero muchas veces también es un miedo ilógico. Se supone que lo lógico es que si algo te da miedo, evitas la circunstancia que te asusta. Eso lo haría una persona común y corriente, ¿no? Pero el fóbico es tan interesante e ilógico que sabe que las cosas le dan miedo pero las está buscando. Una persona que le teme a las arañas es distinta de una persona que le tiene fobia a las arañas. El que le teme a las arañas está pensando, más bien, está pensando en no pensar en arañas y se convence de no pensar en arañas y deja de preocuparse, ¿no? El que le tiene miedo a las arañas llegará a un lugar donde cree que podría haber arañas, empezará a revisar, si no ve nada, se tranquiliza. Si tú llegas a una casa donde todo está limpio, por ende tú pensarás, seguramente no hay arañas, y ni siquiera tienes que pensar en que no hay arañas. Lo ves limpio y se acaba el problema, ¿no? Pero el fóbico es una persona que no le importa si el lugar justifica o no la probable existencia de una araña. Es decir, tú llegas a un lugar donde hacen el quehacer todos los días, donde no hay, evidentemente, gente que cuida su casa, ¿no? Llegas a un lugar donde la gente cuida la casa y el fóbico está pensando en que incluso ahí, donde hay posibilidades casi cero de que no haya arañas, probablemente las hay. Entonces tienes al fóbico muerto de miedo, mirando las esquinas de los cuartos a ver si hay telarañas, y aunque ya vio que no hay telarañas, se aferra a querer encontrar a fuerzas una cochina telaraña. Y se pone a levantar las cosas bajita la mano para ver si por ahí hay signos y a lo mejor encuentra una. A lo mejor encuentra una mini telaraña en un lugar donde nadie buscaría por lógica, ¿no? Y con eso le basta para tener el chingado miedo activo, ¿no? Ahí está. Eso es la lógica del pensamiento del fóbico. Su lógica, pero no es lógico, es ilógico, ¿no? Entonces, es un miedo exacerbado y se supone que por miedo no tendría que estar buscándolo, pero lo busca. Vamos a hablar del miedo. Les contaba un ejemplo. Había una mujer. Ah, otra cosa bonita de la fobia, antes de dar el ejemplo, es que el sujeto fóbico le teme a cosas que sabe que se puede encontrar. Si en el contexto hay algo que no tiene la posibilidad de aparecer, entonces el fóbico no puede pensar en ello. Ejemplo, yo vivo a lo mejor en Valle, bueno, no vivo a lo mejor, vivo en Valle de Chalco, ¿no? Y no hay cocodrilos acá, no es como tan rupestre Valle de Chalco, ¿no? Pero pensemos que a lo mejor aquí en Valle de Chalco hubiese cocodrilos. Mi fobia va a estar dirigida al cocodrilo, ¿no? Porque aquí hay cocodrilos. Entonces habrá quien me diga, güey, pues si vives intranquilo por los cocodrilos, vámonos a vivir a Ecatepec. Ahí hay ratas, no cocodrilos. Ah, jalo, ¿no? Entonces me voy de Valle de Chalco a Ecatepec, donde no hay cocodrilos, hay ratas. Pues resulta que mi fobia va a decir, no podemos seguirle temiendo a los cocodrilos porque aquí no vamos a encontrar cocodrilos. Aquí mejor le vamos a tener miedo a las ratas. Entonces la fobia se mueve y se ajusta al lugar. El punto es tenerle miedo a algo, ¿no? Entonces pasa el caso de una mujer, esto es en Estados Unidos, el caso de una mujer que se avienta una carrera de relaciones internacionales. Fíjate, se avienta la carrera de relaciones internacionales. Por ende, su trabajo es relacionarse internacionalmente hablando. Sí se entiende la lógica, ¿no? No es como estudiar criminalística y acabar en el Oxxo, ahí no hay lógica. Lo lógico es que si estudiaste esto, trabajas de esto, ¿no? Entonces, esta persona, pues, relaciones internacionales, o el psicólogo, ¿no? Que trabaja de Uber, tampoco hay relación ahí. Este, se mete a una empresa y su trabajo era relaciones. Entonces, constantemente tenía que viajar en avión y ella empieza a desarrollarle fobia al avión, un chingo de miedo a volar. Y le preguntaban, güey, porque los gringos, güey, inglés, ¿no? Güey, ¿por qué le tienes miedo a volar? Ella decía, no sé, pero me da un pánico horrible. Esta es el ilogicismo del pensamiento. Pero como la teoría del pie en la puerta ya estaba ahí, ella estaba obligada a encontrar una razón que justificase su miedo. Al principio no tenía idea de por qué le tenía miedo a volar.
Y entonces se dedicaba a revisar los periódicos para buscar accidentes de aviones para justificar su miedo. Y de repente decía, güey, me da miedo volar porque qué tal que se cae, o me da miedo a volar porque qué tal que lo secuestran y lo chocan con algún edificio de Estados Unidos, me da miedo a volar. Y ella empezó a encontrar en el mundo las razones para justificar su miedo que originalmente no tenía, lo que hace un poquito complicado el tratamiento cognitivo porque da la apariencia de que hay cierta lógica, ¿no? Entonces ahí tienes al psicólogo convenciéndolo de que ya no hay terroristas árabes aquí en Estados Unidos, cuando el problema no está ahí, el problema está en el miedo. Y entonces el psicólogo en cuestión, Milton Erickson, le empieza a decir a la señora, vamos a jugar con su miedo. Si usted pudiera guardar su miedo en un objeto, ¿en dónde guardaría el miedo? Y la señora se queda pensando, pinche psicólogo pendejo, es más ilógico que yo no guardar el miedo en un lugar. El psicólogo le dijo, vamos a calmar, ¿no? Intente pensar en dónde cabría su miedo. En dónde podría usted guardar todo su miedo. Que usted pudiera cargar. Y la señora se queda pensando, porque originalmente digo, pues en un búnker, ¿no? Sí, pero no puedes construir un búnker en tu casa, ¿no? Entonces se puso a pensar. Y le dice a Milton, ya sé, yo creo que mi miedo es tan grande, tan grande, tan grande que yo necesitaría una maleta mamalona para poder meter mi miedo ahí. Ah, perfecto. Entonces, cómprese una maleta mamalona. Y ahí va la señora y se compra una maleta mamalona, ¿no? Porque ella decía, ahí cae mi miedo. Milton Erickson logra conectar el pensamiento abstracto con una evidencia del mundo. Entonces le dice a la señora, bueno, usted ya compró una maleta donde va a meter su miedo. Cada vez que salga de viaje, llévese la maleta con usted. Cuando empiece a sentir miedo, asegúrese de que la maleta esté cerrada, porque probablemente el miedo que usted siente es porque la maleta se ha abierto y el miedo se está escapando. Entonces la señora se le queda viendo la maleta y le hace modificaciones, ¿no? Porque la señora decía, pues pinche maleta porosa, ¿no? Necesito una maleta de plástico que tenga vacío, sellado por vacío al interior para que no escape nada, ¿no? Y la señora tenía un ritual muy interesante. Cada que se iba de viaje, metía su miedo en la maleta, ¿no? Lo que ella hacía era escribir la palabra miedo en un papel y meterlo en la maleta y cerrarlo y lo sellaba con cinta y con un chingo de cosas. Compraba 2 boletos de avión. Un boleto para ella y un boleto para su maleta con miedo. Y entonces se iba en el avión y sentía miedo y abrazaba la maleta para que el miedo no se escapara y lograba controlar el miedo. Ella había convertido el pensamiento abstracto, algo que no tenía forma, en un objeto con forma, la maleta. Con el paso del tiempo ella aprende a cargar con su maleta. Ya le da seguridad saber que de su maleta no se escapa nada. Poco a poco, ella empieza a decir cosas como, güey, qué pesado cargar con una maleta tan grande y se compra una más pequeña. Y luego otra más pequeña. Y luego otra más pequeña, pero el pensamiento sigue siendo el mismo. En esa maleta está mi miedo. Porque yo pude escribir la palabra miedo en una pinche cartulina grosera, pero si la doblo en cachitos, cabe perfectamente bien en la maletita. Hasta que logra comprar una bolsita de mano pequeña donde mete su cartulina con la palabra miedo, ¿no? El tener ella la maletita en la mano le daba un montón de confianza porque sabía que no se le iba a escapar ya que ella tenía la maleta cargando. Un día llegando a su destino, deja la bolsita de viaje ahí en su asiento para abrir el equipaje que se encontraba en la parte superior de su asiento de avión y comienza a sacar de ahí otra maleta donde llevaba sus cosas, ¿no? Pero como ella llevaba prisa y vete a saber en qué estaba pensando, baja la maleta de sus pertenencias de viaje y se va. Y olvida la maletita en el asiento del sillón, pendejo, ¿no? En el asiento del avión, donde había dejado la bolsita de viaje con su letrero de miedo. Cuando ella baja del avión dice mi maleta con el letrero de miedo y comienza a decirle a la gente, oiga, es que olvidé mi maleta, señora, lo sentimos, ya no podemos regresar al avión. En ese momento el pensamiento es perdí mi maleta y por ende perdí mi miedo y se le acaba el miedo. Entonces se convierte el pensamiento abstracto en evidencias que la persona pueda pensar, que le den lógica a su pensamiento y a partir de ello identificar si lo que está haciendo tiene un sentido o no lo tiene. Y así se desaparece la distorsión cognitiva. Por tanto, una persona que piensa adecuadamente y con fundamento el mundo tiene conductas justificadas y puede o vivir mejor o encontrar la forma de evitar vivir mal. Vámonos al siguiente modelo. El siguiente modelo que explica la conducta humana, recordemos que estamos intentando explicar la conducta humana
anormal, desadaptada, enferma, ya dependerá del marco teórico que utilicemos, es el humanismo. El humanismo dice que lo que importa o motiva a una conducta es lograr cosas que van de lo biológico a lo social. Lo bonito del humanismo es que de alguna manera es un marco teórico que de forma más abierta logra integrar el marco biológico del que hablamos al principio con la aceptación de que el mundo también juega un papel importante en nuestras vidas y eso estructura nuestra personalidad y por ende puede ser el indicador de la salud mental, si le queremos llamar así, o de un problema de salud mental. El humanismo dice, nosotros generamos conductas que están orientadas a ayudarnos a conseguir lo que nos hace falta. Pero, como vivimos en una sociedad, la forma de conseguir lo que nos hace falta no siempre es la mejor. Si se lo dejamos a la persona individual, a la parte animal de esa persona, probablemente haga cosas que no estén bien. Así como seguramente vieron un video en el Facebook de un perro que se acerca a un puesto de pollo y se lleva un pollo, ¿no? No es lo que nosotros haríamos. Podríamos, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una necesidad que motiva la conducta. Pensemos en el hambre. La cultura se va a encargar de crear las herramientas, las formas, los medios y las oportunidades para poder cubrir las necesidades. Entonces, nosotros vamos a crear formas de pensar el mundo, modas, ropas, géneros, movimientos sociales, perspectivas culturales, que nos van a indicar el camino del por donde tenemos que ir para lograr lo que queremos. Lo que significa que la cultura juega un papel importante porque sin esta cultura no hay una indicación de a dónde voy. Si no hay esta indicación de a dónde voy, el sujeto se desarrolla desorientado, ¿no? Sobre todo aquellas personas que no tienen la habilidad de autodeterminarse. El objetivo del humanismo es esto. La cultura te indica el primer camino de cómo le puedes hacer para autorrealizarte y autodeterminarte, para que aprendas a autorrealizarte y a autodeterminarte. Cuando tú ya aprendiste a autorrealizarte y a autodeterminarte, ya puedes empezar a desviarte un poco de lo que la cultura te ofrece en primer momento para empezar a buscar otras alternativas de cultura, por ende de comportamiento, de beneficios, de acceso a cubrir tus necesidades distintas de lo que se te ha impuesto, ¿no? Bueno, entonces nosotros empezamos generando conductas en función de algo que nos hace falta. Una vez que conseguimos lo que nos hace falta, esta conducta tiende o a desaparecer porque ya no la necesitamos, pues ya no hay falta, o a perpetuarse, porque esa falta siempre va a estar presente o va a aparecer con mucha frecuencia. Para que esta falta no aparezca con mucha frecuencia, yo mantengo mi conducta. Ejemplo, yo sé que me va a dar hambre a lo largo del día, entonces yo voy a estar todos los días realizando conductas que en algún momento del camino me van a ayudar a satisfacer mi hambre, ¿no? Trabajar para comprar alimento, bueno, para adquirir dinero y comprar alimento, o trabajar en el campo, o criar ganado, algo voy a hacer para alimentarme, ¿no? Y esta es una conducta que se perpetúa. Pero, por ejemplo, puede haber faltas que yo tenga, que una vez que yo las cubra, no van a volver a aparecer y mi conducta en ese momento se desactiva, ya no la necesito. Por ende, algunas personas van a desarrollar conductas antisociales para poder cubrir las necesidades. Estas conductas antisociales van a ser inadaptadas, ¿no? Porque como tal no hablamos de antisocialidad en el humanismo. Hablamos de que no ha encontrado el medio para autodeterminarse o autorregularse, ¿no? Entonces, para que nosotros nos entendamos, esta necesidad hace que haya personas que generen conductas delictivas, lo que entendamos por delito y lo que se entienda por crimen según la sociedad, para poder conseguir lo que quieren. En esas circunstancias, lo que nosotros intentamos hacer es ayudarle a la persona a encontrar la manera correcta de satisfacer sus necesidades. El humanismo dice, yo no tengo nada que enseñarle a la persona porque la persona ya tiene herramientas. La persona ya tiene estrategias. Lo único que vamos a hacer es ayudarle a esta persona a utilizar sus estrategias de manera correcta, entendiendo por correcto el consenso social,
o a descubrir las herramientas que no ha descubierto que le van a ayudar a satisfacer esas necesidades. Bueno, sobre esta línea de pensamiento vamos a intentar dos cosas. Una, que a través de la conducta correcta desaparezca el malestar producido por la carencia. Y dos, desaparecer la conducta inadecuada. Esto pasa cuando las personas están haciendo algo que no está bien. Ya dependerá de cuál es el paradigma de lo bueno o lo malo según el mundo en el que nos paramos. Bueno, esta escuela del humanismo dice que tenemos que satisfacer necesidades de orden básico, biológico, hasta las necesidades personales de autorrealización. Y él dice, hablando del humanismo y específicamente de Abraham Maslow, que si nosotros no cubrimos necesidades básicas, estamos impedidos para cubrir necesidades de orden cada vez más superior. El primer cúmulo de necesidades que tiene que cubrir una persona son las biológicas. Una persona que no tiene el organismo equilibrado y satisfecho puede desarrollar conductas socialmente inadaptadas o desde la psiquiatría enfermas. Profe, perdón que me interrumpa. Dígame. Es que mi perrito acaba de tener sus perritos. ¿Me puedo retirar? Vaya. Caray, qué barbaridad. Las primeras necesidades, según el humanismo, son de orden biológico. Entonces trabajamos para ganar dinero y alimentarnos. De alguna manera buscamos que el trabajo nos dé un tiempo para descansar, para dormir. Si una persona no cubre sus necesidades biológicas, se desajusta, tanto orgánicamente como comportamentalmente hablando, y puede volverse peligroso para él o para los demás. Entonces decía Maslow, si una persona está bien alimentada, descansó chido, durmió bien, hizo del baño, está hidratado, se rifó el delicioso, porque el delicioso, la falta del delicioso también te pone de malas, se rifó el delicioso, pues lo más seguro es que biológicamente esté estable, esté tranquilo, esté bien. Si la persona ya cubre estas necesidades biológicas, ya no se vuelven un factor que le interrumpa en su vida. Por ejemplo, pensemos en ti, ¿no? Cuando tú vas a la escuela, cuando ibas a la escuela, antes que había escuelas, cuando tú vas a la escuela, si no desayunaste, lo que no te deja en paz mientras estás tomando clases es tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Y te va a empezar a valer madre lo que el maestro enseñe, porque tienes hambre. Si no le das cobertura al hambre, no puedes ponerle atención al profe. Y entonces tendrás que irte por unas galletas, tendrás que irte por un sándwich. Habrá banda que se meta chemo porque el chemo quita el hambre, ¿no? O un perico. Pero el punto es quitarte el hambre, ¿no? Ya que te quitaste el hambre, ya estás listo para el segundo nivel de necesidades, que son las necesidades de seguridad. ¿Qué es necesidad de seguridad? Sentirte protegido, sentir que no te va a pasar nada, que tu integridad está a salvo. ¿Dónde están las necesidades de seguridad? En un trabajo estable, en la educación, que tengas acceso a servicios médicos, que tengas una casa, que tengas un espacio de confort para ti, ahorita para ti. Que sepas que eso va a estar presente y que eso te brinda la oportunidad de sentirte tranquilo y seguro. Veamos, por ejemplo, que en el mundo moderno el trabajo ya no es una cosa segura. Muchos trabajos ya no ofrecen contratos de planta, ofrecen contratos temporales. Entonces ves a esa persona intranquila, insatisfecha. No está pensando en esforzarse para quedarse en el trabajo, está pensando en esforzarse para conseguir otro por si el primero se pierde. Entonces no hay como un desarrollo óptimo a nivel profesional porque no hay esta seguridad laboral, ¿no? Ya que tienes la necesidad laboral, viene la necesidad de filiación. La de filiación es, ya comí, biológica, ya bebí, biológica, ya descansé, biológica, ya dormí, biológica, ya fui al baño, biológica, ya delicicioneo, como se diga, biológica. Ya tengo un trabajo estable, ya tengo una casa, ya puedo sobrevivir. De seguridad, de filiación. Ahora necesito pertenecer a un grupo. Amigos, pareja. Ya no solamente es acompañarme por necesidad de supervivencia, que está en seguridad, sino por necesidad de pertenecer. Lo que significa que ya voy a ser un delicioso con amor, ¿no? Ya no es nada más lo biológico, sino que se satisface también lo social. Pertenezco a alguien.
Veamos, por ejemplo, al delincuente, ¿no? O antes del delincuente pensemos, por ejemplo, en el alumno que no rifa en la escuela, ¿no? Como no es buen alumno, como no tiene buenas calificaciones, no logra integrarse al grupo social porque es el que nadie quiere en el equipo, pues no trabaja. Es al que nadie le pasa las tareas porque se lleva las libretas y jamás las devuelve. Es al que no le hablas porque como él es muy desmadroso les bajan puntos por problemas de conducta. Y comenzamos a hacer a un lado al sujeto que no rifa. De forma tal que la mamá, por mucho de que le diga que tiene que ir a la escuela, que es por su bien, por mucho que él entienda que estudiar es importante porque le va a ayudar a vivir mejor en la adultez, al menos en este momento no siente que pertenece al grupo. Cuando él vaya a la calle y encuentra un grupo de compas como él que son rechazados y esos rechazados lo acepten, él se integra al grupo. Entonces va a dejar de ir a la escuela y se va a quedar con los amigos de la colonia porque al menos ellos sí lo aceptan, ya tiene la necesidad de filiación, pertenece a un grupo. Lo mismo pasa a veces con la delincuencia. Un delincuente no siempre es malo, no siempre es antisocial, más bien encontró en la delincuencia un grupo de pertenencia que lo acepta. En un cuarto momento, cuando ya tenemos pertenencia, viene la autoestima. Me siento bien conmigo mismo, con lo que hago, con lo que tengo. Si ya cubrimos estas cuatro necesidades, llegamos a la necesidad superior, que es la necesidad de autorrealización. Autorrealizarte es ya cubrí todo lo básico, ahora ya puedo hacer cosas para mí, estrictamente para mi felicidad, para estar a gusto. Trabajo para sobrevivir. Ya tengo cubierto el trabajo. Tengo una familia, ya pertenezco, tengo seguridad, no estoy en riesgo, tengo autoestima, me siento bien. Ahora voy a poder practicar algunas otras cosas que me dan felicidad a mí. Entonces aquí ya entra la gente que le gusta de repente el arte, que le gusta el teatro, que le gusta escribir, que tiene otras fuentes de satisfacción que no tienen que ver con la gente, que no tienen que ver necesariamente con el mundo, tienen que ver principalmente con él. Y si después de lo que él hace por él, la gente lo ve bien, es una ganancia extra porque él ya fue cubierto, ¿no? Él ya trabaja, él ya estudia, él ya pertenece a una familia, él ya se quiere. Él puede mejorar su vida haciendo cosas que son para él, estrictamente para él, que lo hagan sentir contento, que lo hagan sentir satisfecho. Esto es la autorrealización. Antes de la autorrealización, mucho de lo que hacemos tiene que ver con el mundo y con la gente. Una vez que encontramos la satisfacción con el mundo y con la gente, viene la satisfacción conmigo mismo, con actividades, repito, que pueden ser ajenas al mundo y a la gente. Una persona que está autorrealizada es una persona que difícilmente atenta contra los derechos de los demás. Y entonces aparece un concepto al que le llaman la autodeterminación. La autodeterminación es cuando ya no estás obligado a seguir lo que el mundo te ha enseñado a hacer, sino que tú ya empiezas a elegir. Palabras más, palabras menos. Si tú te observas a ti mismo, a ti te han ido indicando. Estudia, trabaja, te han estado diciendo qué hacer y cómo hacerlo. No porque sea una imposición, sino porque lo que hace la teoría del humanismo es explicar cómo se le enseña al ser humano a llegar a la autorrealización. Una vez que el ser humano aprende a satisfacer esas necesidades, ya sabe cómo hacerlo, ahora le toca a él elegir hacia dónde quiere ir para seguir satisfaciendo esas necesidades. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos en tiempo, cerramos, aperturamos la siguiente para concluir con la clase. Muy bien, para aquellos que nos acompañan vía Instagram, repetimos, estamos dando una revisión rápida de lo que son los modelos explicativos de la conducta humana. No estamos tratando los aspectos teóricos a profundidad porque es una explicación para gente no psicóloga.